Queridos hermanos y hermanas, un saludo en Cristo nuestro Señor y en María, Madre nuestra, es la Madre de la Iglesia. Nos encontramos celebrando el 21º domingo de este tiempo litúrgico, el tiempo ordinario. También somos muy conscientes que dentro de poco vamos a celebrar la fiesta de Santa Rosa de Lima, el día miércoles. Son fiestas muy señaladas para nosotros y que también es día de precepto, dígase de paso, la celebración de Santa Rosa, que este año tiene una connotación muy especial, porque celebramos los 400 años de su tránsito al cielo, es decir, de su muerte, cuando puso Dios punto final aquí en la tierra a su vida para iniciar la unión con Dios uno y trino de esta gran santa peruana. Como les decía, nos encontramos pues en este 21º domingo y seguimos considerando y recibiendo con corazón abierto y dispuesto las enseñanzas de Jesús que a través del primer evangelista Mateo nos transmite. En esta oportunidad el texto es muy conocido de parte de nosotros, pero lo voy a leer. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó a ellos: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y de hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la va a derrotar. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Bien, aquí hay como dos referencias muy concretas y que salen dos reflexiones. La primera, de la pregunta que hace Jesús a los discípulos acerca de su persona. Y ya tenemos una reflexión, una consideración, que también nosotros debemos responder a esa pregunta que nos hace Jesús. Es decir, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Y esa pregunta ha ido como a cabalgata a través de la historia, recorriendo la intrincada historia de la humanidad, y los cristianos han ido respondiendo y lo han hecho desde su fe, unos con el martirio, otros en la fidelidad al Evangelio, otros en la transmisión, otros desde el hogar. Es decir, todos hemos dado esa respuesta y debemos seguir dándola. Pero yo quisiera fijarme en la segunda propuesta que suscita este texto del Evangelio de San Mateo, que viene a ser la segunda parte, cuando Pedro ya responde la pregunta y le dice que él es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. En pocas palabras, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías esperado de los pueblos. Entonces viene la respuesta de Jesucristo y le dice: bienaventurado, dichoso tú, Simón, por lo que acabas de decir,
porque eso que has dicho no es ciencia humana. En pocas palabras le dice, no te creas que eso forma parte de tu cosecha, de tu conocimiento, no. Dios, mi Padre, te lo ha dado a ti a conocer. Lo que estás diciendo es palabra de Dios. Es decir, tú no podrías haber llegado a esa certeza si mi Padre no te la hubiera dado a conocer. Por eso, inmediatamente le dice, ahora te digo yo, el yo de Cristo es el yo divino, ¿verdad? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la va a derrotar. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este es el texto que yo quisiera ahora considerar juntamente con ustedes, porque me parece que vendría a ser como una preparación remota a lo que nosotros vamos a vivir el próximo año, en el comienzo del año, en el mes de enero, cuando el Santo Padre Francisco nos visite, nos haga la visita, como ya sabemos, al Perú del 18 al 21 de ese mes. Y nosotros tenemos también que mirar en Francisco a ese Pedro que Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Papa es, el seguidor es el vicario. Vicario es el que hace las veces de alguien. Y Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, tú eres mi representante, a ti te voy a dejar la iglesia que yo voy a fundar. Tú vas a hacer las veces mías. Cuando te vean a ti, tienen que verme a mí. Tus huellas serán las mías. Tu vida tiene que ser la expresión de mi vida. Una íntima relación entre Cristo y el vicario, su representante. Por eso, Santa Catalina de Siena le gustaba decir o referirse al Papa como el dulce Cristo en la tierra. El dulce Cristo. El vicario es Cristo en la tierra. Es el que representa. Y él, precisamente, es, por decirlo así, esa es la cabeza, es la máxima autoridad, y todo el poder le ha concedido al Papa, juntamente con los demás discípulos, los 11 discípulos, que vienen a ser el colegio apostólico. La Iglesia, queridos hermanos, tiene una estructura jerárquica. La Iglesia no es democrática. El Papa no emerge en la Iglesia, no es que aparece por la votación de unos ciudadanos y que se hace pues algunas campañas, como vemos cuando un país tiene que elegir su presidente, y precisamente el régimen que tiene ese país es el democrático, y por lo tanto es correcto que sea así, en un sistema democrático. Pero en un sistema jerárquico, donde la estructura es vertical, es alguien que representa a alguien, una persona que aparece teniendo un poder porque alguien se lo ha dado, no el pueblo, sino quien lo ha llamado con nombre propio para ser su representante. Hay una diferencia enorme. Por eso, a veces hoy en día cuesta entender la Iglesia, su estructura, su naturaleza. ¿Por qué los cristianos estamos llamados, tenemos una responsabilidad personal desde la fe de escuchar la voz de Cristo en la tierra,
el Santo Padre, juntamente con los demás obispos. Los obispos formamos parte de ese colegio apostólico en unión con el Papa. Y por lo tanto, en la medida que una autoridad en una diócesis esté unido afectiva y efectivamente con el Santo Padre, ahí se ve la unidad y la comunión. La comunión eclesial es con el representante de Cristo. Entonces no es que cada uno baile, como se dice, con su propio pañuelo, ¿verdad? Es cierto que el obispo ha sido elegido para apacentar y regentar en nombre de Cristo la porción que le ha sido encomendada por el mismo Santo Padre. Un obispo no aparece en una diócesis por decisión propia, sino porque el Santo Padre lo llama para que rija, para que gobierne y apaciente, y se le da esa potestad apostólica, pero es siempre en comunión con el Santo Padre. Y por lo tanto, quien está unido al Papa está unido a Cristo. Y lo mismo dígase de los demás fieles. Todos los demás bautizados, todos los que hemos recibido el don de la fe por el sacramento del bautismo y en la vida sacramental de la Iglesia, gozamos de esta naturaleza. Aceptamos quién es la máxima autoridad. No la cuestionamos, porque sería cuestionar al mismo Cristo. El Papa habla en nombre de Cristo y tiene un poder que le ha concedido el Señor, precisamente la de atar y desatar. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es lo que en teología se llama la infalibilidad del Papa. El Santo Padre es infalible, no se equivoca. Cuando habla es cátedra, cuando habla desde su potestad concedida por Cristo en las cosas que se refieren a la fe y a las costumbres. Cuando un representante de Cristo en lo largo de la historia ha declarado dogma de fe, por ejemplo, que María es la Madre de Dios, que la Asunción de la Virgen u otras verdades de fe contenidas en el depósito de nuestra fe, eso que declara no hay ni un ápice de duda. Así es. Así es. Y nosotros lo creemos total y absolutamente. Precisamente porque el Santo Padre, cuando se refiere a estas materias de la fe y de las costumbres, del buen obrar de nuestra moral, le asiste directísimamente el Espíritu Santo. Y no se puede equivocar. Solo en aquellas materias que hacen referencia a lo esencial de la Iglesia, que es la fe y las costumbres. El Papa podría decir otra cosa, como cualquier otro ciudadano, opinar si el cometa Halley puede aparecer de aquí a 200, 300 años, pero eso no forma parte del contenido de la fe. Forma parte del contenido de la fe lo que nos enseña, lo que nos habla. Y por lo tanto uno puede preguntar, ¿y el Papa se puede equivocar? En lo que se refiere a la fe y a la moral, cuando habla asistido por el Espíritu Santo, no se equivoca. En otras cosas que no hacen referencia a ello, es plausible como cualquier otra persona. Pero es evidente que lo esencial del Papa es la enseñanza. Y es evidente que uno no está haciendo distinciones, porque en primer lugar un pontífice, especialmente Pontifex Maximus, es el que hace de unión, de conexión entre un lado al otro. Y por lo tanto, su función está allí. Está allí. Podríamos pensar que los pontífices tienen que caer simpáticos, nos tienen que caer muy bien, a gusto. Pues acordémonos cómo era la figura de Jesús.
La gente sencilla lo aceptaba, pero los fariseos, los doctores de la ley, las autoridades judías, lo criticaban y lo llegaron a matar. Y lo sentenciaron por blasfemo al mismo Jesús. En cambio, la gente sencilla lo acogía, recibía sus enseñanzas, gozaba de su presencia. El Señor ejercía su poder curando y sanando a los que creían en Él. Hoy en día, este Cristo representado en una persona que nosotros llamamos el Santo Padre, también pasa por esa misma situación de que es criticado, de que es aceptado, de que es rechazado, de que el mensaje que proclama no es mensaje suyo, es mensaje de Cristo, que defiende la fe, que habla sobre la paz, que nos invita al amor, que nos abre el arca de la iglesia, la riqueza que tiene la iglesia. Y a veces nos gusta, es incómodo, fastidia para algunos que el Papa hable de cosas, lo tildan de una o de otra cosa. Pero es el representante, no se manda solo, como decimos nosotros, no es que tiene iniciativa propia. El Santo Padre es la persona más obediente que debe existir, porque tiene una responsabilidad suprema, como nadie en este mundo la tiene. Total, si podemos comparar un representante de un país, eso es, representa un país. Pero un Papa, ¿a quién representa? A Cristo en el mundo, en todo el mundo, y no solamente el mundo visible, sino también tiene esta conexión con los hermanos que ya han dejado este mundo. Por lo tanto, sobre los hombros de un elegido por Dios para ser su representante, pues hay mucha responsabilidad y nosotros estamos llamados a encomendarle. Quiero también tratar otra cosa. Allá por los años 70 se acuñó los cristianos que empezaron a llamarse los cristianos adultos y decían ellos, Cristo sí y la iglesia no. Pues sobre este aspecto que también hoy podría darse de otra manera en ciertos sectores, en los sectores culturales llamados bien pensantes, en que se sienten ya liberados, en que dice que la iglesia es retrógrada, que la iglesia sigue sumida en la antigüedad, que no ha sabido renovarse o estar al impulso de la modernidad. Hacen esta diferencia. Dice, Cristo puede ser para mí una persona simpática, atrayente, pero la iglesia y los miembros para nada me simpatizan, para nada me atraen, porque qué calidad de cristianos hay. Sí, claro, el Papa habla, los obispos hablan, los sacerdotes hablan de amor, pero ¿y ellos cómo son? ¿Cómo se portan? ¿Cómo se comportan esos cristianos que dicen que tienen una autoridad en la iglesia? Son unos hipócritas, son unos cínicos. Perdonen que me exprese de esa manera, porque yo lo he escuchado o lo he leído de personas que porque hay alguien que ha dado un mal testimonio, ya todo está sentenciado, estamos condenados a ser todos por igual. Pero claro, nadie mira un poquito más arriba de ese muro de iniquidad para ver que en la iglesia hay gente estupenda, hay gente maravillosa y de una calidad humana y sobrenatural como pocos. Cristianos, los laicos, padres de familia, los jóvenes, que tantas veces se llena uno la boca de decir que los jóvenes no comulgan con Cristo ni con la iglesia, que cada vez se alejan más. Pues depende, ¿no?, de por dónde uno lo mire. Si uno mira eso que se habla desde el ojo de una puerta o desde un pequeño
agujerito, pues va a ver lo que esa abertura, esa dimensión le permite ver. Pero si se abriera la puerta de par en par, miraría otro horizonte que no le ha permitido ver ese agujero. Es decir, el prejuicio. Porque muchas veces, ¿cuántos prejuicios acerca de la iglesia? ¿Cuántos prejuicios acerca de los cristianos? Que si me simpatiza uno, si no me simpatiza otro, que los obispos esto, que el obispo de Tacna tal cosa. Bueno, ¿a quién seguimos? ¿Se acuerdan lo que yo les decía al inicio? La iglesia jerárquica. Estamos llamados a dar a conocer a una persona. La iglesia no es una sociedad que se ha fundamentado, se ha sustentado en razones de los hombres. Por eso quizá uno de los elementos para verificar que la iglesia católica es la iglesia que fundó Cristo es precisamente el contraste, esa gran paradoja, de que han habido en la iglesia y se estarán existiendo hombres santísimos y hombres pecadores. Pero eso no deja que siga siendo la iglesia que fundó Cristo. Por eso, queridos hermanos, yo digo algo: cuando una persona, un católico, se convierte en una persona muy crítica y áspera y ácida también con respecto a su propia iglesia, yo siempre le recomiendo: examínate primero tú. Porque si bien es cierto que miras todos esos defectos que existen, ¿qué has hecho para liberar a la iglesia de eso? ¿Te estás santificando? ¿No estás cometiendo esos defectos que tú mismo estás denunciando? Podemos reducirlo todo a 4 escándalos cuando la barca de Cristo, que es la iglesia, la conduce un timonel que es Cristo mismo en la persona del Papa. ¿No crees que a veces sentimos un poco el complejo de inferioridad marcados hoy en día? Porque evidentemente vivimos una sociedad hipercrítica. Todos critican hacia afuera y hacia otros. No hay una crítica sana. Pero también es muy cierto como un representante de Cristo al interno nos pone las cosas muy claras. Y a todos, el Papa habla con toda claridad y sanciona y condena los actos totalmente descontrolados de lo que podría ser un escándalo para los fieles. El Papa no tiene pelos en la lengua para hablar y condenar, y los obispos también. Y no crean que nosotros solamente estamos para hablar hacia afuera y no hacia adentro. Nuestra casa hay que limpiarla. Y es evidente que debe ser así. Entonces, la rectitud de intención. Qué importante es, pues, queridos hermanos, que esta palabra que ha llegado a nosotros hoy día nos invite a mirar con ánimo sereno y a suscitar ese sano orgullo. Soy hijo de la iglesia. Y como decía Santa Teresa del Niño Jesús, y en el corazón de mi madre la iglesia yo seré el amor. Ojalá que tú también y yo podamos decir: en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser la caridad pura, la unidad y la paz. Quiero fomentar lo bueno, lo noble. Quiero aumentar y no restar. No restemos, sumemos. No miremos solamente lo que pueda haber o haber estado en un momento en una cosa muy negativa. Más de 2000 años no se pueden resumir en un periodo de la iglesia. Tengan eso en cuenta. Pero es ciertamente lo condenable es condenable y lo malo es lo malo. Y no se puede aceptar una actitud de nadie, de parte absolutamente de ningún miembro de la iglesia que cometa daño
que haga daño a los menores, que haga daño y que dé un mal testimonio, porque eso es abyecto, es reprobable, es rechazable, es un pecado abominable. Y estamos llamados todos a hacer el bien. Por eso, vivamos con serenidad ser miembro de esta iglesia en Cristo y en el Papa. Dios me los bendiga a todos. Y ya les espero para celebrar también la fiesta de Santa Rosa de Lima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima.